Y muy bienvenidas de nuevo a nuestro curso. Ya estamos en lección 6, que significa que la próxima semana sería la última. Entonces, estoy muy agradecida de estar con ustedes de nuevo. Y antes, la hermana Ma tenía muchas preguntas acerca del proyecto final, que era increíble. Y quiero animar a ustedes, las otras. Si tienen preguntas acerca del proyecto final, estoy aquí para apoyar. ¿Ok? Como comenté a Ma, no es una prueba para colocar una calefacción y listo. Es una oportunidad de conversar y para ver juntas la comprensión de lo que hemos aprendido en este curso. Entonces, con toda confianza pueden preguntarme cualquier cosa por WhatsApp o también después de esta clase. Bueno, empezamos siempre con una oración que mis palabras y mis pensamientos sean aceptables ante Cristo, mi roca y mi redentor. Y también una oración para ustedes, que siempre recuerden que Jesús escogió a ustedes. Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Somos un parte de la nación elegida por fe. Gloria a Dios. Y vamos a empezar ahora con nuestra oración de este curso. Oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser una hija tuya, fiel y valiente. Amado Padre, ayúdame. Amén. Amén. Hermanas, ya hemos tenido un momento para ayudar a todas. Entonces vamos a empezar nomás con la clase de hoy día. Ustedes tenían que leer 1 Samuel 17, que es la historia de David. Entonces vamos a empezar ahora con el captar. En tu tarea, tenían que buscar por internet al hombre más alto de toda la historia. ¿Y qué encontraron ustedes? ¿Quién fue el hombre más alto de la historia? Según a Google. Hermana. Adelante. Bueno, yo pregunté cuál era el hombre más alto de la historia y me sale un tal Robert Wallock, no sé inglés, estadounidense, sí, que medía 2 metros 72 y pesaba 222 kilos. Sí. Ese no me salió en la historia. Y después pregunté el hombre más alto de la historia de la Biblia y me salió Matusalén. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces le pregunté el hombre más alto en la Biblia y salió que era Matusalén. Y le seguía el rey Oje, un rey de Basán. Mira, un detalle que no sabía. Gracias por compartir. Interesante. Ramona, ¿algo más? Sí, yo encontré que según Guinness, el hombre vivo más alto del mundo es Sultán Hossein. Es un ciudadano turco de 36 años que mide 2.51 metros. Sin embargo, el hombre más alto de la historia del que se tiene en prueba hasta ahora es el que mencionó la hermana, Robert Percy Wallow, y murió en el 1940, pero llegó a medir 2.72 metros de altura. Gracias, hermana. Sí, Robert Waldo era lo más alto y de hecho tengo una foto de ella aquí.
Aquí está Robert. Pueden ver cómo es gigante. Es un hombre muy alto. Y bueno, es interesante porque algunos ven la historia de David y Goliat y la consideran como un mito. Dicen que no es posible, que no habían gigantes, no hay gigantes, y que no es posible que podría ser alguien tan alto. Pero aquí, en la historia, y también hoy en día, como mencionaste, Ramona, del hombre de turco, que tenemos personas que son grandes, son gigantes. Entonces, no debemos pensar en Goliat como un mito, porque hay evidencia que hay personas que son altos. También la Biblia menciona que cuando enviaron los espías a la tierra prometida, regresaron con este comentario, voy a encontrarlo. Regresaron y dijeron, ahí vimos también gigantes. Son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas. Entonces también tenemos otras partes en la Biblia que hablan de la altura de las personas que vivían en la tierra prometida. La Biblia dice que Goliat tenía casi 3 metros. Entonces era más alto aún que este hombre en la imagen, más alto que Robert era Goliat. Ahora vamos a contar la historia de 1 Samuel 17. Dame un segundo para cambiar la pantalla. Mi internet es un poco lento hoy día. A ver. Ahí sí. Entonces vamos a contar la historia. Bueno, no vamos a contar la historia, vamos a avanzar a considerar la historia, porque espero que ustedes han leído la historia y han visto la historia en la grabación de la tarea. Entonces, las preguntas de considerar, y si quieren seguir en sus Biblias, estamos en 1 Samuel capítulo 17. Hay muchos personajes en esta historia y también objetos, entonces les invito a compartir. Pregunta número uno, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién podría empezar? Si quiere, comienzo yo. Adelante. Bueno, empezamos con David, Goliat, los filisteos, los israelitas, los hermanos de Goliat, el papá perdón, los hermanos de David, el papá de David, Eliab, Dios, no sé si se me escapa alguno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay otro? Yo creo que falta uno, pero vamos a ver si las otras se notaron también. ¿No? Los ejércitos de los filisteos. Muy bien. No sé, Luz, ¿mencionaste Saúl? No sé si escuché. No mencioné eso. Ya, Saúl, ahora es Saúl. Pero sí, en general eso es todo, ¿cierto? Tenemos, claro, tenemos al Señor, Dios. Tenemos David, Saúl, el rey Saúl. Los soldados de Israel, también los soldados de los filisteos. Los hermanos de David, los hijos de Isaí, el papá de David, Goliat, claro. Sí, eso. Hermanas, una consulta. Ahora, bueno, en la última clase hablamos de Samuel, ¿cierto? Y era el último juez de Israel. Y ahora mismo estamos en 1 Samuel 17, y ahora hay este personaje que se llama Saúl, el rey Saúl.
¿quién es Saúl? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó que ahora Israel tiene un rey? ¿Ustedes saben? ¿Alguien puede comentar quién es Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Ujú. Fue elegido por Dios porque el pueblo de Israel pedía un gobernante quien los gobernara visible, ¿verdad? Y él fue el primer rey del pueblo de Israel. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora estamos en la época de los reyes de Israel. Sofía, ¿algo más? Sí, mire, primeramente Saúl fue escogido por el pueblo y Dios aceptó la voluntad del pueblo para que Saúl fuera el primer rey. Y también era un hombre de la tribu de los benjamitas que andaba buscando los burros de su padre, y ahí Samuel fue usado para ungirlo como rey de Israel. Pero lamentablemente más adelante se va a ver las consecuencias de la desobediencia. Pero ahí podemos verlo en este momento, en ese capítulo, que él se acobardó frente al gigante, él y todo el ejército. Pero ahí podemos ver la confianza que tuvo David al depender de Dios e ir en el nombre del Señor, demostrando la fe y la confianza frente a ese gigante. Pero en ese momento Saúl lo admiró por ver que era un niño tan joven y que pudo vencer con la ayuda de Dios. Y además David fue un paje que estuvo al lado de Saúl, acompañándolo, tocando el arpa para calmarlo del espíritu inmundo que lo atormentaba por consecuencia de su desobediencia y haber sido desechado por Dios por no haber obedecido en el momento de la batalla, cuando ganaron una batalla que tenían que haber matado a todos los enemigos, y él no los mató ni tampoco mató a los animales. Y eso demostraba una clara desobediencia. Eso más o menos, forma resumida, la historia de Saúl. Muchas gracias, sí. Ramona, ¿algo para agregar? ¿Me pregunta? ¿Otra? No, la Ramona también tiene la mano arriba. Ya. Sí, podemos también mencionar que a la hora de derrotar a Goliat, o sea, de enfrentarse a Goliat, David estaba revestido de la presencia de Dios. Ya Saúl, primeramente tenemos que mencionar que Saúl gobernó 30 años, pero 2 años en obediencia y 28 en desobediencia. Entonces ya el Espíritu del Señor, o sea, cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? Nos bautizamos, estamos en obediencia, somos revestidos del poder y la autoridad de Dios. Ya a Saúl se le había apartado. Por eso era el temor de enfrentarse a este gigante. En cambio, David, aunque aún no estaba gobernando como rey, porque ya lo habían ungido, pero ya el Espíritu del Señor, inmediatamente lo ungieron, vino sobre él. O sea, y él tenía el poder y la autoridad que Dios nos da como hijos suyos. Esa es la gran diferencia entre el por qué David sí se enfrentó. Amén. Gracias, hermanas. Qué bendición escuchar tantos detalles para tener un buen contexto de esta historia. Y sí, en general, después de la época de los jueces, Israel pidió tener un rey, querían tener un rey. Pidieron a Samuel, su último juez, que querían tener un rey. Y era triste porque no estaban contentos teniendo Dios como su líder. Querían ser como las otras naciones. Y al fin Dios permitió que podrían tener un rey. Y primero era Saúl. Y bueno,
Como mencioné, ya ahora estamos en la época de los reyes de Israel y como ustedes mencionaron, Saúl, bueno, en el principio era un buen líder, pero después tristemente desobedeció al Señor y se separó del Señor. Pero Dios ya, como siempre, tiene un plan para cuidar su promesa, para cuidar a su pueblo. Okay. Muchas gracias. Ahora vamos a avanzar a pregunta número 2, que es acerca de los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Y disculpen, hermanas, no puedo cambiar la pantalla por el momento, pero todavía podemos practicar de esta pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Amén. Voy a mencionar algunos, profe. Adelante. Entre los objetos que se visualizan, se menciona el valle, monte, el campamento, un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos, que también era de bronce. Perfecto, muy bien. ¿Algo más? Sofía. Sí, mira, también las piedras, la onda de David, ¿cómo se llama? El traje, el equipo que tenía de Saúl, que no ocupó David porque le quedaba muy grande. Él no estaba acostumbrado a usar ese equipamiento de guerra. Y bueno, los ejércitos que tenían los caballos, tenían todas las armas, son más o menos como objetos, complementando lo que dijo la hermana. Perfecto, hermana. Sí, sí, hay muchos objetos en esta historia, especialmente cuando están haciendo esta historia con adolescentes o con niños. Es bastante lindo y hermoso ver y entender los objetos que muestran que esta historia es una historia real. Y es una historia de un otro tiempo. Entonces, para entender la armadura que llevaron, para entender el tamaño gigante de Saúl, y de las cosas que llevaron, como pesaron, ¿cierto? Hay muchos objetos para hacer más viva esta historia. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? Hermanas, miren, aquí en la pantalla tengo un mapa. Y los filisteos eran un pueblo de la costa. Entonces, aquí puedes ver un círculo rojo. Y en ese lado, en la parte rojo, es la región de los filisteos. Son un gente de la costa, pero estaban avanzando al este, donde está la tierra prometida, donde está el pueblo de Israel. Entonces aquí puedes ver el valle donde se encontraron con Israel, donde estaban esperando tener esta guerra. La Biblia explicó que estaban cada grupo, los filisteos y las israelitas, en un lado de este valle, con la valle entre de ellos. También es interesante ver que este valle queda solo 22 kilómetros lejos de Belén. Y David es de Belén. Entonces podemos imaginar David cuidando sus ovejas y su papá mandándole a este valle para dar esta comida a sus hermanos. Todo está un poco cerca. Ahora, hermanas, ¿cuándo ocurrió esta historia? Ya en la pantalla hay 2 puntitos. Estamos 1000 años antes de Cristo y como he mencionado, estamos en la época de los reyes. ¿Ustedes encontraron otros detalles para mostrarnos cuándo ocurrió esta historia?
¿No? Un otro detalle es que Samuel es un poco más grande, ¿cierto? No es un niño nomás. ¿Qué más, Ramona? Podemos decir que fue después que ungieron a David. ¿Disculpa? Después de ser ungido, David. Ah, ya. Sí, parece, sí, claro, sí. Bien. ¿Algo más? No hay tanta información en esta sección acerca de cuándo ocurrió, pero como ahora somos estudiantes del Antiguo Testamento, entendemos en general, bueno, hemos estudiado la nación de Israel en Egipto, cuando salieron y estaban en el desierto con Moisés, cuando entraron en la tierra prometida con Josué, cuando pasaron por la época de los jueces y ahora están en la época de los reyes. Entonces, en general, ahora como alumnas del Antiguo Testamento, podemos entender mejor el patrón de este pueblo de Israel. Ahora, hermanas, número 5. ¿Cuál es el problema que encontramos en esta historia de David y Goliat? ¿Cuál es el problema? Adelante, Sofía. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, ya. El problema, lamentablemente, en ese momento era la cobardía. Se intimidaron. El rey y el ejército no se atrevía a tomar una decisión frente al gigante, frente al desafío que tenía el gigante y los filisteos. Y la propuesta que tuvieron, estuvieron 40 días esperando una salida, una respuesta, hasta cuando el momento en que llegó David, que vio esa intimidación y él se llenó de coraje, de valentía, y dijo que no podía ser como el ejército de Dios, iba a estar intimidado por ese gigante, y ahí fue que él se ofreció para luchar contra el gigante. Y Saúl lo veía tan joven, pero él decía que él había derrotado un oso, un león, cuando cuidaba el ganado, las ovejas, y que él también iba a poder hacer el Señor. Eso es más o menos el problema. Sí, escuché el problema, escuché que mencionaste que tenían temor de Goliat y 40 días estaban esperando con temor a afrontarle y también que no tenían confianza en David. Gracias, Exacto. Sofía. Norma, adelante. Buenas noches, Norma. Buenas noches, bendiciones, mi querida Elis. Bendiciones para todas, hermanas. Sí, como dice, ¿verdad? La hermana, es verdad, el pueblo esto tenía mucho miedo y la falta de confianza, ¿verdad? Que esto presentaba a Saúl también. Y también era como tenían que derribar al gigante. Y así mismo somos nosotros, ¿verdad? Los gigantes que nos sucumben en la vida. Y entonces, más el temor de ellos, porque si perdían, serían sus siervos, y si ganaban, ellos serían los siervos del pueblo de Israel. Así que yo pienso más que era el temor, mucho miedo, ¿verdad? Sí, amén. Exacto. Sí, lo que mencionaron ustedes es correcto. Ahí están los problemas. Y además, las amenazas de Goliat no eran solo contra el pueblo de Israel, eran contra Dios. Estaba hablando de Dios. Entonces, también acá notamos un gran falta de respeto para Dios y su pueblo, que es un problema grande. Pregunta número 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Hermana, sería genial si podemos contar la historia juntas. Yo sé que ustedes quieren comentar toda la historia, pero vamos a intentar hacerlo paso a paso para que otras puedan comentar si quieren, ¿ok? Y si no, adelante los que quieren hacerlo. Pero para empezar, sabemos que los filisteos estaban en un lado del valle y en el otro lado estaban los israelitas, ¿cierto? Tomaron posiciones en montes opuestos. Y también sabemos que
Los filisteos tenían un famoso guerrero que se llama Goliat. Ahora, eso es mi parte. ¿Quién puede decir la siguiente parte de la historia? Están allá en posesiones en montes opuestos. Salió Goliat. ¿Qué pasó próximo? ¿Qué dijo Goliat al pueblo de Israel? No tengan miedo, hermanas, solo en general. ¿Qué dijo Goliat al pueblo de Israel? Sofía, adelante. Ahí sí, estaba dando un desafío, diciendo que por qué se habían puesto en orden de batalla, si él era el filisteo gigante y los demás, los siervos de Saúl, tenían que escoger a un hombre, a uno solo que fuera contra él. Y ahí se podía pelear y ganarlo, ellos serían esclavos de Israel, pero si Israel perdía, serían esclavos de los filisteos. Y estaban esperando que uno fuera a pelear contra el filisteo, a Goliat. Entonces, ese como era el temor que había, no se atrevían, porque se consideraban muy pequeños en torno al gigante. Perfecto, Y ahí Sofía, gracias. David No, ahí nomás, escuchó, Sofía. No, ya, ahí ya, nomás. ya, listo. Gracias. Listo. Sí, Gracias. sí, gracias. Entonces, la siguiente parte, sabemos que Saúl y todos los israelitas tenían mucho miedo, ¿cierto? Y después llegó David. ¿Y qué pasó cuando David llegó? ¿Quién puede contestar? Bueno, David fue porque su papá lo había mandado a hacer un mandado y era de llevarle pues alimento a sus hermanos que eran los que estaban luchando. Recordemos que David no luchaba, no era ningún soldado, solamente era pastor de ovejas, no tenía como que la experiencia, pero lo que dijo la hermana al escuchar lo que el filisteo decía una y otra vez y viendo el miedo que tenía el pueblo de Israel, pues él sí cobró ánimo y dijo que él se atrevía a pelear contra ese filisteo. Perfecto, Karen, gracias, sí, gracias. Y me encanta cómo David está tiene mucha confianza, pero como dijo, ¿quién se cree este filisteo pagano? Y es como, se muestra su fe, ¿cierto? Que como nosotros no podemos afrontar a este pagano cuando nosotros tenemos a Dios viviente. Es hermoso su fe en este momento. Después de que David manifestó que quería luchar contra Goliat, ¿qué pasó después? Hermana, Adelante, Luz. se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga, con la que le había mandado a Isaí, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entonces David dejó la carga que llevaba y corrió al ejército, y cuando llegó por sus hermanos, que estaban bien. Goliat se reía de él, que soltara el palo, que no lo fuera, o sea, que no lo fuera a levantar a palo. Se reía de David. Bueno, se me escapó ahora porque iba a decir otra cosa, pero como que se me fue la palabra. No, está bien, gracias, Luz. Y hermanas, recuerden que antes de que David salió, habló con Saúl, ¿cierto? ¿Y qué era la impresión de Saúl a David?
¿Tenía confianza en David, Saúl? Pues de hecho no, hermana, porque lo consideraba joven, pero aún así le ofreció toda su armadura para que fuera a luchar con Goliat, ¿verdad? Pero le quedó grande, o sea, Sí, pobrecito. No podría caminar, ¿cierto? Con la armadura de sí. Saúl. Gracias, Ma. Sí. Lo que era impresionante es que David, un niño, estaba antes del rey Saúl. Y David, con tanta fe de nuevo, comentó lo siguiente, dijo, si este siervo de tu majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Entonces, de nuevo podemos ver la fe que David tiene, que Dios, el Dios poderoso, está a su lado y no tiene miedo. Sabemos que después David fue al río y escogió 5 piedras. Salió para afrontar a Goliat. ¿Y qué pasó en el final de la historia, hermanas? ¿Quién ganó en esta lucha? David venció a Goliat y le cortó la cabeza. Y le cortó la cabeza. Es un parte de la historia que mis padres nunca me comentaron cuando era niño. Siempre mató a David, pero no llegaron a la parte de cortar la cabeza. Es un poco fuerte, pero sí, David ganó. Y lo que es impresionante, hermanas, es de nuevo las palabras de David. En frente de Goliat, dijo, a ver, ¿dónde lo tengo? Dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Entonces, las palabras de David de nuevo muestra no solo la confianza en Dios, pero también por qué su motivo por luchar. Y su motivo era para que todos reconocerán que el Señor salva. Increíble de nuevo. Estaba buscando la gloria para Dios y no para él. Entonces, en Mar, ahora estamos en número 7. ¿Se resuelve el problema que encontramos en esta historia? ¿Qué opinan ustedes? El problema era que Goliat estaba orando contra Dios y el pueblo de Israel. También que Israel tenía miedo. ¿Se resuelve el problema? Sí, hermana, sí se resuelve porque vemos que David mata a Goliat y quita lo que al hombre que estaba perturbando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y por el cual todo el pueblo de Israel tenía miedo. Entonces, al momento que David lo mata, pues se resuelve hasta ahí el problema que tenía todo el pueblo de Israel. Perfecto. Sí, perfecto. Y aún más mostró la gloria de Dios, ¿cierto? Ahora, hermanas, vamos a pasar a la parte de consolidar. Vamos a pensar aún más en la historia y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy día. ¿De qué se trata esta historia? No es solo una historia sobre cómo David venció un gigante. Es una historia de Dios. Es una historia de cómo Dios mostró su gloria, su fuerza usando a David.
y como Dios todavía está protegiendo y guiando a su pueblo infiel. Entonces, la historia de David y Goliat también es una historia del amor de Cristo y es cristocéntrico en esta forma, porque nos muestra cómo Dios todavía con su pueblo infiel está ahí guiándolos. Pregunta número 2. Cuando leen esta historia, hermanas, ¿qué pecados nos enseña a confesar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecados nos enseña a confesar esta historia? Sofía. A ver, sería la incredulidad y la cobardía y la desconfianza de que Dios les podía dar la victoria. Esos serían los pecados que había. Sí. Y la desconfianza también de David, pensar que podía David. Sí, sí, estoy de acuerdo que me enseña a confesar cuando no confío en Dios, cuando tengo temor o busco otras soluciones y no tengo fe que Dios es lo que necesito, cuando tengo desafíos. ¿Alguien más? ¿Un pecado que nos enseña a confesar esta historia? Sí, profesora. Podemos ver el menosprecio de los hermanos de David hacia David y la arrogancia de Goliat. O sea, era arrogante, era intimidante, o sea, él entendía que su victoria estaba en su tamaño y en su fuerza. Era ofensivo, o sea, blasfemaba en contra de Dios. Y un sinnúmero de pecados. Sí, qué pecado tan grave, ¿cierto? Sí, gracias, hermana. Y ahora, hermanas, ¿dónde podemos ver el amor de Cristo, de Dios en esta historia? El amor de Dios en esta historia lo podemos ver, creo que desde que se comienza a narrar la historia, porque vemos a este hombre, como decía la hermana, o sea, David tan pequeño, un muchacho, porque era un joven, la palabra no dice la edad exacta, pero si habla de muchacho era porque todavía no era un hombre adulto. Entonces, 17 años. cómo Dios lo utiliza, ¿verdad? A él para matar a este Goliat. Y yo algo, señor, que aprendía, o sea, que me llamaba mucho la atención, es la forma en que David golpea a Goliat. O sea, él dice, yo voy, como le dijo el mismo Goliat, o sea, tú vienes a mí con palo, con cosas como si yo fuera algún perro, o sea, ¿cómo vas a venir a enfrentarte a mí con esas armas tan insignificantes? Pero vemos el amor de Dios, cómo Dios se manifiesta y este hombre cae y David puede vencerlo. O sea, vemos el amor de Dios cuando Dios liberta a su pueblo de una persona, de lo que hablaba la hermana, el pecado, como que digo yo, de arrogancia, de cómo humillaba al pueblo del Señor, cómo lo tenía, en poco lo menospreciaba, podríamos decirlo así. Y vemos el amor de Dios, cómo Dios liberta a su pueblo. Y creo que eso nos da una gran enseñanza, ¿verdad? De que Dios es bueno, que aunque tengamos muchas dificultades, que aunque el problema sea lo queramos ver como gigante o muy grande, cuando está en las manos de Dios, y yo creo que si oramos y tenemos fe, no es nada. Y creo que se vuelve como algo así, como esas piedrecitas que usó David
insignificante. Entonces, es una gran lección de cómo se manifiesta el amor de Dios en toda la historia. Amén. Amén. Hermosa. Gracias, Karen, por compartir. Sí, tanto amor. Y me gustó mucho cómo también aplicaste este amor a nuestras vidas también. Nosotros también a veces tenemos una forma de Goliat en nuestras vidas, ¿cierto? Puede ser una enfermedad, puede ser una complicación en una relación, puede ser cualquier cosa de desafío en que estamos luchando. Por eso envía a su WhatsApp esta imagen de este hombre moderno que tiene un Goliat enfrente de él y él está usando una Biblia para afrontar a Goliat. Y es para mostrar que nosotros también tenemos desafíos en este mundo, pero el Dios poderoso está con nosotros. Y también entendemos que, bueno, es lo que dijo David. Dijo que quiere que todos entiendan que es el Señor que salva. Es el Señor. No era el poder de David. Era el poder del Señor que estaba en David por fe. Entonces, qué lección tan grande para nosotros en el amor de Dios, que nosotros, muchachas, muchachos, jóvenes, podemos decir débiles, por fe tenemos el poder de Cristo en nosotros, como David. Qué amor y qué regalo que nos ha dado. Número 4. ¿Qué nos enseña esta historia? Hemos visto los pecados, hemos visto el amor de Dios. Ahora pensando en su amor, ¿qué nos enseña a pedir y hacer en gratitud a este amor? Ramona. Sí, profesora, nos enseña primeramente a confiar en el Señor y a confiar de una manera tal que aunque creamos que los gigantes nos van a derrotar y que tenemos toda la de perder, siempre y cuando estemos de la mano de Jesús, obtendremos la victoria, porque Jesucristo ha sido el único que ha vencido, que ni siquiera la muerte lo pudo retener. O sea, de la manera como Jesucristo la cruz, nosotros también venceremos si mantenemos nuestra confianza puesta en Él. Amén. 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 Gracias. Sí. Sí, nos enseña a tener confianza en Dios. ¿Alguien más? Confianza es un poco complicado porque es fácil, es algo que es complicado medir, ¿cierto? En nuestras vidas. En mi vida personalmente, bueno, cuando tengo un problema, a veces estoy tentada a buscar soluciones en otras personas o en mí mismo. Entonces llamo a mi esposo, llamo a mi papá, llamo a personas en mi vida que me pueden ayudar. Pienso en lo que puedo hacer yo. Y bueno, pues por mis acciones estoy mostrando confianza en otros o en mí. Entonces, cuando reconozco eso, pienso, ya, Elise, párate. Y tomo un momento para orar, para colocar ese problema en las manos de Dios. Y es una forma, la oración es una forma de mostrar confianza, de empezar en Cristo, de empezar dejando nuestras cargas a sus pies. Y después caminando o intentando encontrar soluciones también nosotros, pero en la voluntad de Cristo, orando para la voluntad y poder de Cristo a nosotros. Hermanos, número 5. ¿Cuándo podemos compartir esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo sería una buena oportunidad compartir esta historia? Podemos decir siempre, y bueno, sí, pero piensen en un momento específico, en tu vida,
con las personas a tu alrededor. ¿Cuándo podemos compartir esta historia? Bueno, cuando alguien está pasando alguna prueba o alguna tribulación, en ese tipo de situaciones, inducirlos, ¿verdad? A depender y a confiar en Dios y a buscar la solución en Dios, como lo hizo Bien. David. Bien. Gracias, Ma. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Ramona, tienes la mano arriba. No sé si es de antes o de ahora. Era de ahorita, Qué bien. pero también nosotros podemos compartir esta historia con personas que pudieran estar encarceladas, personas que pudieran estar enfrentando problemas judiciales, o sea, que problemas legales, migratorios, que se sientan como sin esperanza, como que tienen como toda la de perder. O sea, es una manera de aumentar la fe de ellos, de darle esperanza. Gracias, Ramona. Y también esta es una historia hermosa compartir con adolescentes o con hijos, con niños, ¿cierto? Les encanta esta historia, tiene mucha acción, mucho detalle y también muestra fácilmente, claramente el poder de Dios. Entonces es una buena forma de también enseñar a los niños de Dios poderoso. Muy bien, hermanas, gracias. Ahora vamos a tomar un momentito para conversar de un tema importante que va a estar en tu proyecto final también, ¿ok? Dame un segundo para cambiar la pantalla, está con el lado. Ahí sí. El tema importante que vamos a ver hoy día es la genealogía de Abraham. Y también muestra esta genealogía, muestra cómo esta historia también es cristocéntrico, como toda la Biblia muestra Cristo. ¿Okay? Entonces aquí en la pantalla pueden ver la genealogía desde Abraham hasta Jesús. Y en esta línea puedes ver el nombre David, ¿cierto? Entonces, la vida de David, como la vida de los restos de esos nombres, es un ejemplo de cómo Dios está cuidando su promesa a enviar un Salvador a este pueblo, a esta nación elegida. Y David es un parte de la historia de Dios cuidando esta promesa hasta que llegó Jesús. Ahora, hermanas, podemos ver que en el principio era Abraham, que recibió la promesa en el principio. Recibió la promesa de que de su familia vendrán reyes, y se pasó. También recibió la promesa que por medio de su familia Dios bendecirá a todo el mundo, y se pasó por Cristo. También Abraham recibió la promesa que su familia, su promesa van a vivir en la tierra prometida, y también se pasó. ¿Okay? Entonces, Abraham recibió muchas promesas que no podría ver en su vida, pero eran cumplidos en la vida de su familia. También acá podemos ver la hermosa Rahab. Espero que recuerden Rahab, que era la ex prostituta de Jericó, ¿cierto? Ella también está en la línea de Dios, de Jesús. Qué increíble, qué muestra de amor. También acá tenemos Isaí, a papá de David. Tenemos David, la historia que hemos leído hoy día. Y después de David hay dos columnas. Y estas columnas demuestran que Jesús es hijo de David legalmente por parte de Josué. Sabemos que Josué no es el papá de Jesús, ¿cierto? Entonces, legalmente es hijo de David por José.
y también es hijo de David por sangre, por parte de María. Entonces podemos ver de nuevo la promesa que Dios cuidó. Y recordamos que Dios es perfecto y Dios sabía cuándo era el momento perfecto enviar a su hijo a este mundo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios sabía cuando se cumplió el plazo, envió a su hijo para salvar su nación elegida antes de Cristo y después de Cristo. ¿Algunos comentarios de esta genealogía? Señor, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué abajo de Josafat y Eliakim hay 3 puntitos? Dame. Ahí sí, disculpa, mi pantalla no está funcionando. Es una buena pregunta, no tengo idea. Voy a preguntar al profesor Natán que hizo esta imagen. No sé, voy a preguntar. Bueno, gracias, señor. ¿Alguien más? Voy a anotarlo para que no olvide. ¿Alguien más? Estaba yo viendo, hermana, que en una de las preguntas del proyecto final habla acerca de eso, de qué tienen en común David y Jesús. Habla de eso acerca de la genealogía. Exacto. Sí, exacto. Porque muchas de las promesas del Antiguo Testamento hablan de cómo la Mesías, el Salvador, va a venir a ser un hijo de David. Entonces, esta muestra cómo Dios cumple sus promesas. Muy bien, Ma. Ya, hermanas, gracias. Si tienen algunas otras preguntas, voy a quedarme un poco más después de ese curso en Zoom, si quieren conversar más. Pero voy a compartir, como siempre, la tarea en tu grupo de WhatsApp. Y de nuevo, si tienen cualquier consulta acerca del proyecto final, por favor, no siento, que no tienen miedo a preguntar. Estoy aquí para apoyar, ¿ok? Vamos a terminar hoy día, como siempre, con la bendición, hermanas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Que tengan una linda noche, que descansen y nos vemos el lunes. Que Dios le bendiga, profesora. Amén. Pase un buen fin de semana.